Buenos días, bienvenidos en esta rueda de prensa en este mes de julio, en este mes caluroso y veraniego. Les agradezco por eso especialmente todavía más su presencia. Vamos en este acto a presentar un documento muy importante. Es un documento fundamentalmente religioso y es una instrucción pastoral, luego tiene un fuerte contenido referido a la misión de la Iglesia, que el plan pastoral, tomando como plantilla la exhortación apostólica del Papa Evangelii Gaudium del Papa Francisco, nos invita a una nueva etapa pastoral evangelizadora, esa es la clave, la evangelización, y el contenido fundamental de la evangelización es Jesucristo. Luego, este documento viene a llenar de contenido esa misión para este momento, poniendo ante los cristianos y los hombres de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad que quieran escucharlo, que es lo central del mensaje cristiano, que es Jesucristo mismo. Él es el Salvador de los hombres y por eso este documento, Jesucristo, Salvador del hombre y esperanza del mundo, nos va a hablar, como después nos desglosará quienes me acompañan, que está presidiendo este acto don Adolfo González Monte, obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe. También es el representante español en el Comité Europeo de Obispos de la Unión Europea, en el Comité de Obispos de la Unión Europea. Y está también con nosotros don Agustín del Agua, que es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe. Don Adolfo y don Agustín desgranarán este importante documento. A mí solo me cabe esta presentación, pero decirles que entronca perfectamente, por una parte, con esa mirada que ya ha hecho en esta nueva etapa la Conferencia Episcopal con la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, haciendo una mirada a la realidad social, económica, política de nuestro país, especialmente fijando su atención en quienes sufren las consecuencias de la crisis económica y haciendo una serie de propuestas que son como el trasfondo de lo que la Iglesia quiere decir en su mensaje para este momento de España en el ámbito social, político y económico, de mirada a los más pobres. Después, el plan pastoral que nos lleva a esa conversión evangelizadora, esa conversión misionera y poner a la Iglesia en estado de misión, y el contenido que viene ahora de esa evangelización, que es Jesucristo. Jesucristo, lo que es Cristo, su fundamentación. Notarán que este documento también está cargado de citas de Evangelii Gaudium y de referencias al Papa Francisco. Es un documento de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, no es de la Comisión ni es de un obispo, es de la Conferencia Episcopal Española, tiene un carácter eminentemente pastoral y nos lleva a la misión. Ellos van a ir desgranando, porque han estado en la cocina de este documento, que ha hecho un recorrido largo en asambleas plenarias y antes en la comisión permanente de la Conferencia Episcopal varias veces, ha recogido las aportaciones de los obispos y se ha cuajado en un texto que yo diría además que mantiene un carácter profundamente teológico, pero a la vez muy didáctico, incluso acompañado de un glosario, para explicar algunos de sus contenidos de forma más sencilla o para que facilite su entendimiento. Le dejo la palabra a don Adolfo González Monte, obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe. Pues buenos días a todos los representantes de los medios que hoy han tenido la amabilidad de hacerse presentes en la presentación de esta instrucción pastoral sobre la persona de Cristo y su misión. Una instrucción pastoral, como bien saben, lo dice la palabra, tiene la función de instruir, y en este caso en el contenido específico de la fe, y hacerlo además de una forma propositiva que suscite, digamos, una recepción y una acogida por parte de aquellos que reciben la instrucción que les resulte de verdad empática,
es decir, que reconociendo su propia fe, vean cómo la instrucción les ayuda a reafirmarla y alienta a su propia condición de cristianos. Como acaba de decir el secretario de la conferencia, es un documento de largo recorrido, no se ha hecho de la noche a la mañana. Ciertamente hay una primera propuesta a la Asamblea Plenaria por parte de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, cuando se elabora el plan de la conferencia de 2011 a 2015. No se le propone a la comisión, es la comisión la que propone a la conferencia, a la plenaria de la conferencia. Naturalmente, habiendo pasado, también ha hecho alusión el secretario previamente por la comisión permanente, que es, como saben, la que elabora el orden del día de la asamblea plenaria. ¿Por qué se incluye entonces? Porque el gran programa del sínodo del año 12 es la evangelización, o mejor, la nueva evangelización en el contexto de la sociedad y de la cultura contemporáneas. Ese, digamos, es el marco del que se parte. Queremos elaborar un documento que ofrezca el contenido central de la fe, puesto que del misterio de Cristo depende el concepto de Dios y depende la práctica cristiana de la fe. Si eso falla, pues falla realmente la misma propuesta de fe que podamos hacer a nuestros contemporáneos, que es la misma que ha hecho la Iglesia a lo largo de los siglos. Naturalmente, un periodo así es pequeño, sobre todo teniendo en cuenta que hay un sínodo sobre la evangelización, que viene a continuación dos sobre la familia, y que ocupan muchísimo tiempo los trabajos de preparación. Y el documento va, por otra parte, asimilándose primero en el debate, qué es lo que tiene que tener como contenido, de qué forma lo podemos hacer. Van esbozándose algunos esquemas, hasta 3 esquemas distintos, que pueden dar lugar ciertamente a un documento. Finalmente, el documento, muy trabajado, yo creo que se hace a partir de la convergencia de los mismos esquemas propuestos. De esta forma, los obispos han querido tratar las cuestiones centrales de la cristología no como una propuesta, digamos, de censura de corrientes desviadas a la hora de interpretar la persona y la misión de Jesús, sino para fortalecer la fe en Jesucristo que tiene la Iglesia y que naturalmente es la que transmite en todas las generaciones. Nuestra manera, pues, de hacer ha querido ser, como digo, proclamativa, propositiva, proclamativa, de anuncio. El Papa repite constantemente, el Papa Francisco dice que tenemos que estar siempre en el primer anuncio, no porque pensemos que realmente no ha de progresarse sobre el primer anuncio, del primer anuncio se pasa a la instrucción de la fe y a la catequesis, sino porque es necesario hacer memoria del primer anuncio una y otra vez, ya que es el fundamento de todo lo que hagamos después. Esto es un tema muy reiterado por el Papa Francisco. Pues bien, esta instrucción pastoral tiene que ver con la misión también de la Iglesia, porque la Iglesia lo que hace es predicar a Jesucristo, proponer a Jesucristo. Tiene pues su razón de ser en esa misión. La Iglesia existe para eso. De otra manera no se comprendería cuál es ciertamente la función que la Iglesia tiene. Su razón de ser es Jesucristo, que es presentado ante el mundo como revelación plena de Dios, como Redentor del hombre y por eso como Salvador universal. De ahí que podamos finalmente concluir, Él es ciertamente, si es así, lo que la Iglesia propone, Él es la esperanza del mundo. Y es que nuestra preocupación es fundamentalmente evangelizadora. Se entenderá que en una sociedad culturalmente abierta tengamos que proceder de esta manera, con una sincera voluntad de diálogo a la hora de sostener nuestra propuesta. Piensen, por ejemplo, que si no lo hiciéramos así, traicionaríamos la fidelidad a los orígenes mismos de la Iglesia y de la fe. Hay algo que dijo Benedicto XVI y que le llevó incluso a ponerlo como título de una de las encíclicas de magisterio social más importantes, verdaderamente decisiva para el tiempo actual, que es Caritas in Veritate. Caritas, sí, pero para que sea de verdad Caritas, tiene que ser in veritate.
Por tanto, el amor o se funda en la realidad que en sí es verdadera o carece de fundamento. Por muy altruista que quiera trabajar la Iglesia, no superará nunca los límites de una organización benéfica. Por tanto, creo que eso nos permite entender la preocupación evangelizadora de la Iglesia como aquella comunidad que propone ciertamente la verdad que ha conocido, que es lo que además dicen los textos evangélicos, es lo que afirma el Nuevo Testamento. Lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, aquello que hemos tocado y palpado, eso es lo que os ofrecemos. Pues bien, este planteamiento quiere de esta manera salvaguardar ciertamente el depósito de la fe y al mismo tiempo confirmar a los fieles en el querigma, es decir, en el núcleo de lo creído, de lo ofrecido como sentido definitivo y pleno para la vida. Hacemos pues una proclamación cristológica justo cuando además se cumplen ahora 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal Española, que no tiene otra función que ayudar a los obispos. No es una superestructura a la cual estuvieran sometidos los obispos con sus diócesis, sino es una estructura de diálogo para ayudar a los obispos y a las diócesis a que realicen su propia misión, en definitiva, a que proclamen el mensaje de salvación, lo vivan y, dicho a la americana, lo implementen de verdad en el contexto de la cultura y la sociedad actuales. Con estas premisas paso a decirles cuál es el contenido. Brevemente, la estructura del documento, si lo abren, no es complicada, está en el sumario bien presentada. Hay una introducción, naturalmente, partimos en un primer capítulo, tiene 4 capítulos, partimos en un primer capítulo de esta tarea. ¿Dónde nos ubicamos? En el anuncio. ¿Y qué anunciamos? Que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que revela el origen y el destino del ser humano. En definitiva, que Jesucristo es la medida de lo humano. Pero es la medida de lo humano porque es el Hijo de Dios encarnado. Esto es muy importante, la idea de encarnación, absolutamente fundamental, que es como una ley que atraviesa todo lo que la Iglesia hace. A partir de ahí se entra en un segundo capítulo donde se da a conocer, la Iglesia propone que se vea que Jesús revela la verdad de Dios. Y del Dios que predica Jesús partimos, porque lo predica a partir de la misma experiencia que él tiene de Dios. Se entra en la conciencia de Jesús para experimentar la vivencia de filiación que tiene, para decir que realmente Dios es el Padre del cual él procede y que en toda su misión es movido por la fuerza del Espíritu Santo. Es importantísimo el que paremos en la idea trinitaria de Dios, porque sí, de una mano poderosa partimos todos los que tenemos cierta idea de Dios, pero el problema de la pluralidad de los conceptos de Dios no es una cosa baladí ni frívolamente para ponerla entre paréntesis, es absolutamente determinante, porque de ello depende también la misma idea de la vida humana, el concepto del ser humano. Y más si estamos afirmando que el Verbo encarnado, que la palabra eterna de Dios, el Hijo eterno de Dios, se hizo carne. Por tanto, vean que cada capítulo va estructuralmente como avanzando en la exposición. Y de aquí se llega a afirmar que si realmente esto es así, entonces Jesucristo es el Salvador. Pero no un Salvador entre otros, que propone un mensaje moral o propone una vía, un camino, una senda de acercamiento a Dios, sino que realmente en él Dios ha ofrecido al mundo el mediador único y universal. Ciertamente esta pretensión del cristianismo, se puede decir, es exagerada, es excluyente, margina. Si no tuviéramos pretensión de haber encontrado la verdad, mejor sería cerrar la tienda. Nos íbamos todos después de vender en almoneda las existencias que nos quedaran. Por tanto, es realmente un elemento absolutamente determinante de la fe cristiana, que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos.
Otra cosa es cómo presentar esta pretensión de verdad. Por eso decíamos, es un documento que quiere ser, al tiempo que proclamación de la verdad de fe cristiana, pastoralmente didáctico, de talante propositivo, no impositivo, no excluyente, con voluntad de diálogo a la hora de explicar con buena argumentación por qué estamos donde estamos. Si no tuviéramos buenos argumentos para poder afirmar las cosas así, pues realmente no tendría sentido que lo hiciéramos. Naturalmente me dirán, bueno, ¿y eso se deduce de los textos fundacionales del cristianismo? Si no se dedujera del Nuevo Testamento, no podríamos estar donde estamos. Por tanto, el Nuevo Testamento, críticamente investigado, nos permite además hacerlo. Entendemos, fíjense, que hoy la exégesis crítica tiene muy buenos argumentos para ubicarnos en este punto de partida. Sin embargo, al mismo tiempo sostenemos que sola la exégesis crítica, sin la comunidad de fe de referencia, por sí sola, es un método que también puede ser traído y llevado de una de otra forma. A veces, posturas disidentes, apartamientos de la fe de la Iglesia, tienen detrás de sí modos de utilizar los modernos métodos críticos de aproximación al Nuevo Testamento, que son metodológicamente, y este es el debate, a nuestro entender ilegítimos, porque el sujeto de la fe ciertamente es la Iglesia. Yo creo que así se va viendo entonces cómo, al final, en el cuarto capítulo, no nos queda otro remedio. ¿Qué proponemos a los fieles y a todas las personas de buena voluntad que nos quieran escuchar? ¿Qué le proponemos? La experiencia de Cristo, el encuentro con Él. Porque si es el Redentor, el secreto de solución de la vida humana está en encontrarle. Benedicto XVI dijo algo que ha repetido después el Papa Francisco muchas veces, que no convencemos por razonamientos simplemente matemáticos o que por su racionalidad resulten contundentes, si no se da el encuentro con la persona que proponemos como, digamos, reconocemos, más que proponemos, que reconocemos que es, y por eso lo proponemos, Redentor del mundo, Redentor del hombre y Salvador universal. Yo creo que este brevísimo esquema les permite moverse por él. Naturalmente está técnicamente elaborado en muchos momentos, tiene los padres tras de sí, por tanto, el gran magisterio de los padres de la Iglesia antigua, hasta el siglo V, VI, VIII, llegamos hasta San Ildefonso, yo creo que es el más tardío que citamos. Tenemos en cuenta el gran magisterio de los teólogos medievales, los grandes espirituales de la etapa barroca, y llegamos también a la teología contemporánea. Para ayudar, hemos puesto al final, ya lo ha dicho también el secretario, un instrumental que lo tenemos acá, lo pueden ver, un glosario que nos permite movernos con facilidad en el documento si lo queremos trabajar un poco más. Va dirigido naturalmente a todo el pueblo de Dios, eso es así, porque la fe del pueblo de Dios no puede seguir siendo la fe del carbonero, tiene que ser también una fe, como dijo Juan Pablo II, críticamente asumida. Una fe que no es críticamente asumida y pensada, a veces las nuevas generaciones piensan que lo de Cristo es que les mola mucho y les va, pero con eso no vamos muy lejos, porque cuando les deje de molar, ¿qué hacemos? Pues eso es lo que les decía, cerramos también la tienda. Tiene que haber buenas razones para creer y para afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, el Redentor del mundo y el Salvador de los hombres. Muchas gracias y le doy la palabra a don Agustín, que técnicamente pues conoce bien la elaboración del documento. Bueno, muchas gracias. Aunque será difícil que yo no repita algo ya de lo dicho, pero voy a decir al menos una palabra de cada una de las cuatro partes, comenzando por algo que se dice en el número 2, que me parece a mí muy importante. La Iglesia en España, en el seno de la Comunión de la Iglesia Universal, de la cual forma parte bajo la guía del sucesor de Pedro, ha llevado a cabo a lo largo de estas 5 décadas transcurridas una profunda renovación de mente y acción evangelizadora y pastoral. Continuando la obra de renovación de nuestros predecesores, los obispos nos sentimos hondamente motivados por la urgencia de comunicar la salvación al hombre de hoy y salir a su encuentro respondiendo con la predicación y la actividad apostólica y pastoral a los retos de nuestro tiempo. Me parece de una claridad y de algo sumamente importante.
En los 4 capítulos, ya los acaba de decir don Adolfo, el anuncio, cómo Jesús revela al Dios uno y trino, Jesucristo Salvador universal, y el encuentro con Jesucristo Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico. Puesto que al encuentro, en definitiva, hay que llegar, como decía él ahora mismo. Simplemente una palabra de lo que me parece a mí más fundamental, de procedimiento en cada uno de los 4 capítulos. Si Cristo fuera, primero, un profeta más y todas las religiones fueran iguales, entonces, ¿qué sentido tiene el Evangelio y la Iglesia? La instrucción pastoral que nos reúne aquí, Jesucristo, Salvador del hombre y esperanza del mundo, parte de la Declaración Dominus Jesus del año 2000, que reafirmó para nuestro tiempo el carácter único y universal de la salvación traída por Cristo. Como sucesores de los apóstoles, hemos recibido de Jesús la misión de anunciar la misericordia de Dios y el perdón de los pecados, invitando a la conversión, sin la cual no es posible entrar en el reino de Dios. En una cultura que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público, la institución afirma de forma clara que Cristo y su Iglesia son la puerta que abre el camino a la salvación. Llevamos a todos el anuncio gozoso de Jesucristo, imposible de privatizar. Por ello es ciertamente imposible encerrar la fe en Cristo en el reducto interior de la conciencia, como no es posible separar lo que el ser humano cree de aquello que hace, ni la fe religiosa del comportamiento público de quienes la profesan. En el 2º capítulo es donde se presenta a Jesucristo como revelador de la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, texto que conocemos sobradamente todos nosotros. A Dios nadie lo ha visto jamás, Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Bueno, por ello Jesús mismo dice, es conveniente que yo me vaya, si no me voy, no enviaré al Espíritu, que será el que os dé testimonio de Él mismo. Por esta razón, cuando se evita hablar de su divinidad y se presenta a Jesús como un creyente fiel o como un hombre buscador de Dios, además de negar la veracidad del testimonio histórico transmitido fielmente por los evangelios, se deforma la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Jesucristo es el Salvador universal. En segundo lugar, la Iglesia fundada por Cristo subsiste plenamente solo en la Iglesia católica, mientras que más allá de sus confines visibles se puede hallar algunos elementos de santificación y verdad propios de la misma Iglesia. Y en tercer lugar, que la salvación de toda persona humana proviene de Cristo por el Espíritu Santo y a través de la Iglesia. Una mediación salvífica de la Iglesia que en el caso de los no cristianos se realiza por vías que no conocemos. Y en el cuarto capítulo, todo lo dicho de Cristo Jesús como Salvador universal recibe su acreditación de la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, su pretensión solo hubiese tenido por respuesta el silencio de Dios. Sin la resurrección, la fe en Jesús no podría sostenerse más que como creación de la subjetividad de sus seguidores y carecería de relación alguna con un fundamento externo a la misma, que no fuera la predicación de Jesús, su actuación y su muerte ignominiosa. La fe como interpretación de la historia de Jesús de Nazaret difícilmente podía superar el escollo de su fracaso en el sepulcro. San Pablo percibió cómo la razón de ser de su actividad apostólica se legitimaba por su encuentro con el resucitado, y advertía por eso a los corintios: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y para concluir, la pretensión de verdad absoluta del cristianismo solo puede ser entendida plenamente desde la acogida de la persona de Jesús. No se trata de imponer, como decía don Adolfo, ideas a otros, aunque estas ideas sean para quienes creen en Cristo verdaderas por haber sido divinamente inspiradas o reveladas, sino de facilitar el encuentro personal con el Señor. El cristiano, antes que erudito de la doctrina revelada, es testigo de la persona de Cristo. Su sabiduría más precisa es saber de su Señor. Y termino con esto. Quienes hemos tenido la dicha de conocerle, sabemos que en verdad Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre.
y en él está el futuro de la humanidad redimida en su sangre. Por eso, cuando se han cumplido 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II y los mismos años transcurridos desde la creación de nuestra conferencia episcopal, instrumento inestimable de ayuda colegial recibido del concilio por quienes nos precedieron en la sucesión apostólica, dice el texto, nos dirigimos a cuantos tenemos cerca y con ellos somos miembros de la Iglesia y a cuantos se han alejado para decirles a todos, Jesucristo es el Salvador del hombre y la esperanza del mundo. He dicho. Muchas gracias, don Adolfo, don Agustín, y pasamos a preguntas que ustedes quieran hacer. Sí les pediría que se ciñan, a ser posible, a la presentación de este importante documento. Sí. Buenos días. Buenos Aunque lo han ido explicando a lo largo de la rueda de prensa, pero para concretar un poquito más, me gustaría preguntarles, esta instrucción pastoral, la novedad de esta instrucción pastoral con respecto a otras instrucciones pastorales relativas a Jesucristo, ¿cuáles son? ¿Cuál es esa novedad? Y en segundo lugar, si es un documento dirigido más a creyentes que a no creyentes, porque una de las indicaciones que nos hacen es mantener firmes en la esperanza a los que han puesto en Jesucristo, su vida. Entonces, pregunto, ¿es más un documento dirigido a los que tenemos fe, a los creyentes, para mantenernos firmes en la esperanza, o también es un documento que puede aportar mucho a los no creyentes? Gracias. Bueno, la novedad está en que yo creo que es la primera instrucción que aborda este tema de manera monográfica, expresémonos así. Naturalmente, del contenido hay otros documentos, en el sentido fragmentado. Los obispos españoles han hablado pues, del nacimiento virginal de Cristo. Han hablado en documentos diversos, unas veces la plenaria, otras veces la comisión doctrinal, sobre el significado de la encarnación del Verbo. Han hablado de la resurrección. Fragmentadamente, en temas concretos, han puesto ojos con gran atención y han hecho las observaciones pertinentes en orden a la catequesis, a la predicación e incluso a la enseñanza de la teología en las facultades, qué duda cabe. Pero un documento que quiera ser de esta forma englobante de la cristología como contenido de la fe y propuesta de la Iglesia, en definitiva, el querigma en sí, yo creo que es el documento que hasta ahora tiene la novedad de hacerlo por primera vez de la forma en que ustedes, si lo leen, lo verán, pues lo hacemos. ¿A quién va dirigido? Va dirigido sin duda ninguna a la comunidad cristiana en su conjunto, con aplicaciones muy diversas, desde la instrucción en la fe, de quien quiere tener, como decía antes, una fe argumentada, razonada, meditada, críticamente asumida. Naturalmente acompasa en ese sentido los diversos grados de cultura de las personas, pero también tiene una utilidad muy determinada para los maestros de teología, evidentemente, en el contraste de opiniones, pareceres, corrientes, formulaciones diversas de la fe, más, menos problemáticas, en la catequesis, para quienes se forman, para catequistas formados, en los profesores de religión, en fin, podemos incluso decir en todos los grupos de carácter formativo, y el apostolado laical tiene un montón, que es muy importante decirlo, que pueden usar este documento, pero también en comunidades religiosas. Piensen que la formación permanente no la realiza solo el clero, por lo que se refiere a los agentes de la acción pastoral, sino también las comunidades de vida consagrada. Yo creo que puede ser en ese sentido ampliamente útil en la comunidad cristiana y después, y termino, está abierto, porque es un documento proclamativo y propositivo, al diálogo con los no creyentes, evidentemente. Nosotros sostenemos pues, que Jesucristo no es asimilable a Buda, a Confucio, a Mahoma.
no es un maestro de moral, ni siquiera de un camino religioso. El problema de Jesús, que está de fondo en su crucifixión, es su pretensión. Esto es lo que le llevó a la cruz. Sí, más preguntas. A ver, aquí pedido, estaba aquí, José Manuel. Buenos días, monseñor. Tras este parto largo de 3 años, yo quería centrarme un poco en las especulaciones que hubo en torno al documento. El documento tuvo reticencias y oposición incluso, no solo dentro, no solo fuera del aula episcopal, sino también dentro, ¿no? Quería saber 2 cosas. Primero, si es cierto que el documento pasó a Roma, cosa nada habitual por la Congregación para la Doctrina de la Fe, si pasó o no pasó, y si pasó, ¿por qué? Segundo, quería saber si lo que se especuló durante mucho tiempo de las citas de los autores, de los teólogos, especialistas en cristología, que eran condenados o bien en el texto o bien en las citas, ¿eso sigue en el documento o eso eran meras especulaciones y no hay nada de condenas de la cristología de esos autores? Y tercero, para no alargarme más, ¿cuál es la cristología dominante en el documento? Todos sabemos que hay varias cristologías por hablar y todas plausibles, es decir, el documento se basa en la Dominus Jesus, esa es la clave de arco del documento y por lo tanto deja de ser una cristología, a mi juicio, inclusiva para centrarse en una determinada cristología y en un documento que ya en aquella época tuvo mucha polémica y mucha controversia por parte de los teólogos. Perdone por el... Gracias. Es muy interesante, José Manuel, esta pregunta o esta serie de preguntas. Primero, el documento no ha tenido esa oposición de la que se ha elucubrado en los medios a veces, sobre todo en los medios de información religiosa. Todo documento tiene debate. Todo documento. A veces sucede como con las corridas de toros, que el que manda en la corrida se ve obligado a devolver un toro al corral. Valga el símil taurino. A veces pasa eso con los documentos. Eso no ha sucedido con este. La ponencia ha sido siempre la misma y la incorporación de las propuestas de los obispos en todo momento se han llevado a cabo con revisión de los mismos obispos. Y en fin, son muchas las carpetas al respecto. El que dentro del debate episcopal se considere que es más oportuno o menos oportuno hacerlo así o hacerlo de otra manera, pues yo creo que es comprensible si a eso se le llamara oposición. Pero un documento en el ámbito sociopolítico tan interesante desde el punto de vista de la propuesta cristiana como Iglesia servidora de los pobres ha tenido un debate muchísimo más contrastado. Por ejemplo, no digamos una instrucción como la que hicimos sobre las vocaciones. E incluso la sencilla instrucción, pero muy necesaria y útil, sobre el uso de los catecismos de la Iglesia. Diría que pasa el listón por encima. Menos debate en ese sentido, es decir, más consensuado. Después no ha pasado por Roma. Yo me he quedado enormemente sorprendido de eso. Naturalmente todo lo que hacemos lo enviaremos a Roma, pero después. Es decir, todos damos conocimiento de lo que hacemos a posteriori. Los obispos ejercen libremente su magisterio y así lo hemos hecho. No ha pasado por Roma. Naturalmente, la Comisión para la Doctrina, porque es una comisión doctrinal, está en permanente diálogo con Roma, pero ampliamente, porque cuestiones de diálogo están no solo en la cristología, están en la moral, están en la eclesiología, están en la sacramentología. Piensen, por ejemplo, en la sacramentología, lo que se puede decir de la Eucaristía. Por tanto, es ese diálogo continuado que las comisiones doctrinales, en este caso la comisión doctrinal es la ponencia, hemos mantenido con Roma. En ese sentido, sí, en ese sentido. Pero para consultar el documento o para
para elaborarlo, ¿no? Y ver cómo va, y si le dan el visto bueno, de eso nada, pero rotundamente, nada, eso es fantasía, es una novela de ciencia ficción. Autores, bueno, primero Dominus Jesus, que me parece muy interesante esa referencia. Dominus Jesus es una declaración hoy recibida en la Iglesia. Ha tenido una recepción larga, debatida, pero hoy es una declaración que constituye una referencia magisterial insoslayable, que está aprobada en forma específica por el Papa Juan Pablo II. Saben que hay una diferencia entre lo que el Santo Padre recibe, se le informa, da el visto bueno y las congregaciones publican. Pero cuando el Santo Padre aprueba en forma específica es que sanciona en condición de sucesor de Pedro lo que allí se dice. Y eso lo hizo San Juan Pablo II en 2 ocasiones públicas. Además, el cardenal Ratzinger entonces lo dejó escrito, pero después como Papa lo ha revelado también en los diálogos que ha mantenido en los distintos libros. Por tanto, es una referencia muy difícil de soslayar. Es paradójico, yo que he estado tantos años y estoy en el diálogo ecuménico y estoy en la Comisión Europea, la importancia que le han dado a esa declaración las iglesias protestantes, que vinieron a decir, hombre, ya es hora que se descentre un poco el catolicismo de la Iglesia y se centre en aquel de quien habla, en aquel a quien propone, en aquel a quien pide que sigamos, Jesucristo. Por tanto, fue recibida la declaración en ambientes cristianos de maneras muy diversas. Desde luego, es curiosa, la recepción evangélica fue en este sentido casi sin fisuras. Lo que pasa es que la declaración incluye al mismo tiempo lo que representa la Iglesia como garantía de la verdad a la hora de proponer el misterio de Cristo. Y ahí es donde el debate, pues por eso hay protestantes y hay católicos. Y finalmente, los autores. Hombre, las notas que haya hecho la congregación constituyen magisterio, lo mismo que sucede con las notas de los obispos españoles. Lo que es público, pues se puede citar a la hora de tener que referir que una determinada corriente, pues con dificultad parece compaginar lo que dice con lo que afirma la fe de la Iglesia, pero sin otra pretensión, sin haber hecho, José Manuel, una censura que diga, esto está cerrado. No, es decir, esto los autores aludidos tendrán que aclarar cómo se compagina lo que dicen con las afirmaciones que la fe hace de su propia, digamos, dogmática. Muy bien, sí. Muy bien, sí. Francisco Paniagua, de Onda Cero. Antes don Agustín ha apuntado algunos de los motivos del documento, como el hecho de que Jesucristo no quede solamente en la forma privada, pero bueno, me gustaría saber un poco por qué la necesidad de este documento. Ya sabemos que es verdad que las estadísticas hablan de que los españoles mayoritariamente pues les decimos católicos, que la gente va a misa, pero ¿han detectado algún tipo de, no sé, de decir la palabra, de peligro, de alerta que les lleve a hacer este documento? Agustín, ¿no? Vale. Bueno, yo brevemente diría que lo que el documento pretende es dirigirse en general a todos los católicos para que en este momento, con las dificultades propias por las que atravesamos, la fe en su núcleo fundamental, los cristianos se la planteen y la razonen para este tiempo que nos toca vivir. Y en ese sentido yo creo que el documento ofrece a lo largo de todo él, de manera ejemplar, ese razonamiento y de una manera muy asequible. Se ha hecho un esfuerzo para que, por eso hay también al final un glosario con el fin de que aquellos lectores, digamos, del documento, pues que necesitan aclarar algún término muy específico de la cristología, lo pueden hacer. Pero en ese sentido el documento se dirige muy en general a todos, para que todo el mundo en este momento tenga claro que la fe necesita ser razonada, porque si uno no sabe dar razón de su fe,
de alguna manera algo que queda ahí un poco oscuro. Y en ese sentido quiere ayudar el documento para este tiempo, es decir, cómo razonar la fe en esta dificultad, y por eso aborda las dificultades, sobre todo, por ejemplo, esa de la reducción del cristianismo a lo privado, y marginarlo de toda la dimensión pública. Bueno, pues eso es típico en este momento, eso es típico de todos los ambientes. Bueno, pues ahí responde el documento directamente. Lo mismo que responde a otras, porque el documento es largo, son 106 páginas y es denso, 184 notas, 4 capítulos, no es un documento al uso, es decir, es un documento que requiere, y no una tarde, hay que dedicarle tiempo. Sí, Laura. Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Quería preguntarles, bueno, dicen en las conclusiones que se dirigen a los creyentes, como están diciendo, pero también a los alejados de la fe. No sé si han hecho un análisis de qué porcentaje estaríamos hablando de alejados de la fe de españoles. Y por otra parte, aunque me alejo del tema, pero aprovechando que está aquí el secretario del Comité de Obispos de la Unión Europea, el secretario general, y hubo una reunión de secretarios generales en Alemania hace unos días, pues quería preguntarles. En la nota que mandó el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas se dijo que se había tenido en cuenta el Brexit en la reunión, y quería preguntarles de qué manera se ha tenido en cuenta. Gracias. Bueno, la reunión de secretarios de conferencias episcopales ciertamente ha tenido un ambiente especial por el Brexit. Hay una preocupación en Europa seria, la manifiestan los secretarios generales y al fin y al cabo las iglesias a las que sirven en las distintas conferencias episcopales. De tal manera que es un tema abierto para futuras reuniones, y secundando el magisterio del Papa que nos invita. Está el Papa en su discurso en la recepción del premio Carlomagno, recordó su discurso a su vez al Parlamento Europeo de una Europa envejecida, de una Europa con falta de creatividad, de fecundidad, una Europa en la que estaba el peligro de encerrarse. Ahora una Europa desunida. El Papa hizo una llamada a buscar las raíces profundas de Europa, donde el componente cristiano en los padres de Europa fue importante en algunos de sus fundadores, de sus grandes figuras, incluso algunos de ellos católicos, y lo que la Iglesia está empeñada en un repensar Europa y en un poner en un primer plano los valores que dan razón de ser y no solo las cuestiones que formulan medios de vida. Es decir, Europa se construye sobre un ser mejor, sobre los valores que le dan sentido, entre los que están los valores cristianos, y no simplemente una Europa de los mercaderes. Este es uno de los análisis que se hizo, pero se está abierto. Al mismo tiempo, esta reflexión también ha sido hecha por los obispos de la Comec, y don Adolfo puede insistir en ello más, y también hay pues un dolor por lo que esto puede ocasionar. Pero hay una llamada también a que esta situación, que todavía pues no sabemos cómo cuajará, no afecte a los más desfavorecidos, a los más pobres, a las capas de la sociedad, que por ejemplo son los inmigrantes, que es otro de los grandes temas con los refugiados que Europa tiene pendiente. Europa solo puede ser grande y solo puede alzar el baluarte de la libertad, de los valores del espíritu, si es una Europa unida. Esta es un poco, y la Iglesia apuesta por este alma de Europa desde sus raíces cristianas. Bueno, hay una cosa que sí deberíamos considerar a la hora de referirnos a los alejados, ¿no? En este momento, para que tengamos también una referencia de carácter sociológico, según las informaciones que nos va haciendo el CIS, en España van a misa todos los domingos y fiestas de guardar, que decía el viejo catecismo, 10 millones de personas. No hay ningún partido que tenga esta clientela, ni hay un club que tenga tantos socios. Luego pongan ustedes los que van a misa no
todos los domingos, sino algunos domingos al mes. Los que van una sola vez, los que van a las celebraciones familiares, a las fiestas, etc. Es decir, el catolicismo tiene en España una importante implantación sociológica porque la historia de España está amasada por el catolicismo. Y desde este punto de vista, incluso quienes están alejados de la Iglesia y tienen una mentalidad no solo secular, sino incluso laica, tienen esquemas que responden a este marco de cultura religiosa. Por tanto, el documento quiere, en ese sentido, hacer también pensar en diálogo sobre los orígenes de la propia manera de estar en el mundo que tenemos los españoles, que duda cabe. Por lo que al Brexit se refiere, yo estoy en la Comisión de Obispos de la Unión Europea, ya algunos años representando a los obispos españoles y por su delegación. Y somos uno de los países que contribuye a sostener ciertamente esa comisión y la labor que realiza en Bruselas, porque alemanes, italianos y españoles tenemos el contingente católico significativamente importante como para hacerlo. Naturalmente es así, en parte también los franceses, pero un poco menos, por la tradición más laica de Francia. Y en ese marco, el mundo anglosajón tiene dos representantes, porque hay dos conferencias, la conferencia de Escocia y la conferencia de Inglaterra y Gales. Naturalmente, están también los irlandeses del norte, pero los irlandeses del norte forman parte de la Conferencia Episcopal de Irlanda en su conjunto, aunque tengan una independencia que marca naturalmente su pertenencia al Reino Unido. Tienen como una cierta autonomía también eclesiástica, pero están en el contexto de Irlanda en su conjunto, de manera que incluso los obispos se permutan de una diócesis del norte a una diócesis de la Irlanda independiente. Y conozco un poco cómo funciona esto. El europeísmo de los obispos es incuestionable. Claro que nuestro diálogo con los comisarios, incluso con los presidentes, que han pasado todos hasta... bueno, algunos de los que hemos tenido nosotros allí, pues españoles han pasado, los que están en los secretariados diversos, en los departamentos y unidades, que tienen otro tipo de nomenclatura que la que tenemos nosotros. El diálogo entre expertos, nos van informando, vamos planteando naturalmente nuestros puntos de vista. Hay que tener en cuenta que la entrada tanto en la Comisión como en el Parlamento de las iglesias y particularmente de la Iglesia Católica, porque tiene después en el mundo una estructura también de Estado, la Santa Sede, pues es absolutamente fluida, porque en el Tratado de Lisboa queda muy claro que las iglesias son interlocutoras de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, y tiene que prestársele la debida atención. Y esto no es solo, digamos, una especie de liturgia laica, cuando todos revestidos de sus ornamentos aparecen en público, no. Ciertamente hay un diálogo fluido y los problemas se plantean. Claro, se tenía que plantear la cuestión del Brexit, qué duda cabe. La preocupación es hondísima, pero en la Iglesia que está en Inglaterra y en la Iglesia que está en Escocia, porque incluso su misma unión y su relación en este contexto articula también mucho mejor lo que hacen las dos conferencias en Europa. Eso no cabe duda. Por tanto, hay una honda preocupación. Todo el mundo empieza a pensar que es una decisión precipitada, en fin, son valoraciones políticas que se hacen, en las que nosotros, por supuesto, no tenemos, desde un punto de vista religioso, competencia para entrar, pero sí para decir que la unidad de Europa como valor moral, pues, no puede ser ignorada. Sí, José. Hola, muy buenos días. Se ha dicho en la presentación que estamos ante un documento eminentemente pastoral. Por lo que luego se ha explicado también, y he podido ojear, se ve que está atravesado también por una reflexión cristológica que creo que es de difícil acceso para el creyente medio. Por lo que me ha dado tiempo a mirar, veo que el texto, dicen los obispos, nos dirigimos a los hombres y mujeres con quienes compartimos la sociedad que nos es común.
Desde este punto de vista, quería preguntarles si han pensado ya de qué manera lo van a difundir por parroquias o por las comunidades, o basta con que se quede en un recopilatorio doctrinal de cuestiones, creo que ya conocidas por otro lado. Gracias. Bueno, el documento ciertamente tiene un instrumento, un subsidio de ayuda a la lectura, pero si se estudia en comunidades, en los grupos apostólicos, digamos, activos, puede producir ciertamente un cierto trabajo en red que entusiasma hoy a quienes de verdad están comprometidos a hacerlo. Y eso sería bueno. Eso sería bueno. Piensen, por ejemplo, en el ámbito de los grupos seglares apostólicos, pero también en la catequesis, los profesores de religión, etcétera, qué duda cabe. Y en determinados movimientos que además tienen sus planes de formación. Por tanto, es verdad eso. Pero la dimensión pastoral está en cómo, entrando en el documento, reforman también su propia estructura creyente y sacan las conclusiones pertinentes para el testimonio público de la fe. Pero yo les aseguro que no es más difícil que leer una encíclica de Juan Pablo II o una encíclica de Benedicto XVI, e incluso leer una encíclica en un campo también especializado como Laudato Si, porque también hay una serie de datos, de argot específico, de vocabulario propio, en el mundo de la ecología y en el análisis de los recursos que requieren una cierta formación. Otro problema es si adolece o no nuestra comunidad cristiana en España de aquella formación que pueda o no tener otro tipo de comunidades, puedan tener en, pues no sé, en Francia o en Alemania. Pienso que ciertamente falta mucha formación, eso no cabe duda, pero se está haciendo mucho en este campo. Muy bien. Pues muchas gracias, y lo que hemos pretendido es dar respuesta a esa pregunta de Mateo 16 que responde Pedro y que hace Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pues los obispos españoles han respondido con este documento, con esa clara afirmación: la fe en Jesucristo para la misión. Muchas gracias, y si no nos vemos, en principio no hay prevista ningún esto, desearles un feliz verano y que descansen de verdad a ustedes y a sus familias.